Pues seguimos en nuestra clase de entender e interpretar la Biblia. Dejamos rayita en la página 14 en el libro de los Hechos, la hermenéutica de los Hechos. Ahí vamos a arrancar con esto en esta noche y vamos precisamente a ir a la parte que tiene que ver con este libro y vamos a leer algo. Les mandé un libro, espero que lo hayan visto. Les dejé una tarea rápida en- para los que pudieran hacerlo. La cosa es entender de alguna manera cómo ese libro que se hizo una edición especial precisamente para esta clase del libro de los Hechos. Cuando la damos presencial podemos tener un poquito más de tiempo y le dedicamos, ya que es pues una actividad importante para ir comprendiendo cómo podemos ir leyendo la Biblia con este énfasis que hemos hecho con otros ojos. Entonces, esto fue lo que pasó con nuestro libro. Y antes de entrar a la unidad 5, los evangelios que corresponde a este trabajo que estamos haciendo hoy, quisiera brevemente preguntarles cómo les fue en esta, si lo pudieron hacer, algunos de ustedes, por lo menos darle una revisada. Explico de lo que se trataba para que más o menos se entienda. Y al explicarlo, pues vamos a tratar aquí estamos, tratar de ver si alguno de ustedes lo logró hacer. ¿Cómo les fue? ¿Vieron este material que les mandé? ¿Sí? ¿Pudieron verlo? Y entonces se trataba de lo siguiente, de ver este material, algo que se llama lectura rápida o vuelo de pájaro. Esta idea que tenemos de este material es hacer una revisión rápida de algún libro, eh, para saber de qué se va a tratar y tratar de ver de qué se trata. ¿Alguien vio de qué era el libro? ¿Qué era este libro? Puede abrir su micrófono y platicarnos. Ah, sí, bueno, yo le di una lectura rápida, una escaneada, le digo yo. Habla del libro de los Hechos, del Espíritu Santo, de que el Señor Jesús les dijo que no se movieran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo para que recibieran poder. Y Muy, las últimas páginas habla de cuando Jesús asciende al cielo. así es. Las últimas páginas hablan de un tema muy importante, que el evangelio iba a continuar, ¿verdad? Entonces ahí, esa fue bien, Janet, por ese escaneo, como bien dijiste, es una palabra nueva, me parece bien la palabra que utilizaste. Esta lectura vuelo de pájaro es lo que hace. ¿Alguien más pudo dar esta lectura? ¿Alguien más tiene comentar algo, así como lo hizo Janet? ¿Alguien más hizo un escaneo del Sí, libro? maestro, yo también lo Adelante. leí y yo también lo leí y sí concuerdo con la hermana Janet. Habla de eso de la ascensión a cuando Jesucristo va al cielo y también habla de lo de la llenura del Espíritu Santo. Muy bien. Adriana, me levantas por ahí la mano. Adelante. Sí, bendiciones. Me llamó mucho la atención las últimas páginas porque ya estaba duro el corazón pues, de quienes escuchaban el mensaje, la palabra. Y él mismo decía que, pues, debido a esa dureza, pues iban a ser todavía más cegados, que iban a ver, que iban a escuchar, pero que nomás no les iba a entrar nada por ese, tal vez ese recelo que ellos tenían de sus tradiciones y demás, y pues gracias a eso es que pudimos entrar nosotros. Entonces me llama mucho la atención de, pues ya, o sea, ahí.
hasta ahí llegó y me llama la atención que cómo estuvo Jesús 40 días ya de resucitado enseñándoles. O sea, eso a mí se me hizo hermoso y asombrante, cómo todavía se quedó otros 40 días después de todo y dando que para mí eran secretos, eran hasta la fecha, porque pues no sabemos exactamente lo que les habló. 40 días corriditos es demasiado. Dije, Señor, ¿qué les dijiste en 40 días? Eso fue. Gracias, Adriana, gracias también lo que nos comentó Viri, lo que nos comentó Janet. Podemos ver que una lectura, vuelo de pájaro, siempre es una lectura que nos permite de alguna manera poder establecer una relación con el libro de entrada, ¿verdad? No lo leímos. Las lecturas de vuelo de pájaro se hacen cuando nosotros tenemos que revisar algo que vamos a leer posteriormente y entonces queremos tener una visión de lo que se trata. Am, Gracias a lo que nuestras tres hermanas aquí nos comentaron, podemos decir que aprendieron algo y no era la intención, pero hubo un aprendizaje, inquietudes que tuvieron de lo que estaba ahí, ¿no? Eh, Inclusive hubo cosas tan interesantes como la palabra de Viridiana cuando nos dice, concuerdo con lo que Janet está, es decir, hay concordancias. También sería interesante si hubiera discordancias, pero lo más interesante es cuando hay concordancias. Y en este sentido, ahora pasamos a el material para revisar el contenido del libro de los Hechos. ¿Por qué mandé este libro? ¿Por qué mandé este libro? Bueno, primero como para que lo tengan como material y porque hemos estado hablando de leer la palabra con otros ojos. Aquí introduzco una palabra que a veces no es muy bien vista en el medio evangélico, porque tiene que ver mucho con algo que nos hace ruido en el oído, que nos estorba, ¿no? Como cuando ustedes están oyendo música y hay un zumbido y no les permite escuchar bien. Esta palabra, pero es una palabra que viene de las técnicas que hay de estudio y se llama la técnica de relectura. Ujú. Hay que releer las escrituras y leerla con otros ojos. ¿Por qué digo que a veces hace ruido? Porque pensamos, y ese es mi punto de vista particular, que cuando yo leo la Biblia, yo leo algo que está ahí, que debe ser una verdad absoluta y que como me la interpreta alguien o como la interpreto ya es la única verdad. Cuando hablo de relectura no quiere decir que hay otra interpretación, otro evangelio, sino que tengo la posibilidad de verlo con nuevos ojos o, lo más importante, tener nuevas enseñanzas. Entonces, ya con esto en mente, vamos a seguir trabajando en el libro de los Hechos. Lo dejo ahí. Hago algunas observaciones que yo hice. Yo hice hoy el ejercicio de relectura de este libro, de una lectura a vuelo de pájaro. Y bueno, hay varias cosas. Lo primero que pasa por mi mente es que cuando yo leo y veo palabras que no entiendo, las brinco inmediatamente. Es una actitud natural de nosotros como seres humanos. Entonces, el título del libro es el título original que se le puso en el griego al libro y está ahí este título que es la praxis de los apóstoles, ¿no? Traduciéndolos ahí literalmente. Pero son palabras que como son en griego y en español parecidas, pues nos llevan a cierta idea, nos dejan cierta idea de un título de un libro, ¿no? En primer lugar. Y esto me gusta mucho porque va despertando desde el inicio, cuando yo paso el vuelo de pájaro, hay algo que se llama la hambre de aprender o de saber más. Entonces, esto es bueno y es interesante, nos puede ayudar mucho esta parte. Y luego, en segundo lugar, vean que el libro tiene un índice. Eso no es parte de las escrituras, es algo que una persona, un ser humano estructuró. Y esto es porque el libro de los Hechos es un libro estructurado. Se puede hacer índices. Hay libros que no se puede hacer índice de ellos. Y en último lugar, me parece interesante que el libro está escrito en base a este índice sin capítulos y versículos, ¿no? Es lo primero. Y de repente cuando leo ahí un versículo que para mí es muy familiar, como
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, que repetimos como periquitos, ¿verdad? Sin ofenderme a mí mismo. Cuando leo esto en un formato distinto, me da un sentido diferente porque lo leo en un contexto. Esta es la parte importante de lo que estamos tratando de descubrir, que la Biblia es un todo que no fue escrito con capítulos ni versículos, que fue escrito con una intención y, bueno, vamos a decir, con una palabra que teníamos antes, que usábamos, que decíamos en el original. Bueno, no tenemos el original griego y no podemos leer el griego antiguo, el griego Quiné, pero podemos ver cómo más o menos ellos entendían esto. Ahora sí, vamos por favor a la página donde nos quedamos. Ahí nos quedamos un ratito y vamos a, qué desafortunado, se me fue mi imagen. Por aquí, aquí, por aquí, por aquí, y voy a ir a este. Permítanme un segundito. Lo que pasa cuando... Ahí estoy. No te vayas. ¿Ves? Voy. No, está vacilando. Bueno, ¿alguien tiene ahí la lectura del libro? No, no saco yo el manual, pero ¿alguien tiene ahí el libro, el manual, por favor? Sí. En la página... Evangelio. Entonces, No, vamos un poquito arriba, por favor. Ahora sí. Vamos un poquito arriba. Ya lo saqué, hermano. Perdón, la tecnología. Dice, le echamos la culpa a la tecnología, pero más bien son mis dedos torpes. Cambié de lugar. Dice, página 14, hermenéutica de los hechos. ¿Alguien lo tiene ahí? Esa último dos líneas y de ahí arrancamos. Derechos, hay derechos, principios, principios específicos. A ver, te ubico, mi estimada hermana, para que no sufras. 14 hasta el final. Dice, ve la hermenéutica de los hechos. ¿Lo encontraste? No. No entiendo. No, ¿En qué? entonces nos ayuda alguien más, por favor. Por ejemplo, ¿Los quieres estar aquí abajo? No lo encontré. Bueno, Sí, pinche. ¿alguien más nos ayuda? Si no, yo lo leo. No Sí, te... maestro, ya lo tengo. Adelante. Buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Adelante. Dice la hermenéutica de los hechos. Casi todos los cristianos bíblicos tienden a considerar el precedente como autoridad normativa hasta cierto punto, pero rara vez de manera uniforme. Bien, hasta ahí, gracias. Mira, ya vean ustedes qué interesante esto. La mayoría de nosotros los cristianos pensamos que lo que está en el libro de los Hechos es algo que es realmente importantísimo que lo, eh, que lo tengamos, ¿no? Pero es muy importante hacer notar que ¿qué le vamos a llamar? Esta información que tenemos, no necesariamente todos lo interpretamos igual. Esto nos puede dejar a veces con algún problema. ¿Por qué? ¿Por qué problema podemos tener con esto? El problema principal que tenemos con esto es que a veces nosotros, como cristianos, genuinamente, pues,
Mm, tenemos que decirlo así, genuinamente sinceros, cometemos algunos errores de interpretación. Entonces, ¿cómo podríamos unificar esto que acaba de leer Mireya? Pues vamos abajo, por favor, a la siguiente página, teniendo algunos principios generales, ¿sí? Si nosotros tenemos algunos principios generales, entonces nosotros de alguna manera vamos a ir moviendo esto hacia, hacia la parte que nos interesa. Por ejemplo, me voy a adelantar, voy a brincar un poquito y solamente voy a brincar un poquito la clase para que nos ayude la imagen que tenemos ahí. ¿Qué es esta imagen que tenemos ahí? ¿De qué se trata esta imagen? La imagen, y se ve bonita, ¿no? ¿Qué es? Díganme ustedes. Una planta. Si es una planta, alguien se puede acercar más, es verde, ¿no? Es una imagen verde. Ah, Y ok. tiene unos frutos, a ver si lo alcanzan a ver en su celular ahí. Es una higuera. No es un Es una iglú, higuera. es una higuera. Sí, la hoja del higo es, nosotros que nos gustan las plantitas, luego nos gustan las higueras, ¿verdad? Es una hoja muy bonita, la hoja de las higueras. Entonces, para estar en este sentido, tenemos que ver que esto lo alcanzamos a ver si nos afinamos y podemos estar de acuerdo en algo tan sencillo como, bueno, esta imagen verde de aquí es una higuera. Ahora bien, si nosotros tenemos la posibilidad, no estamos en clase presencial, pero les voy a pedir que usen un poquito su imaginación, muy poquito, ¿verdad? Y me van a ayudar ustedes en este momento a cerrar sus ojos, por favor, y cerrando sus ojitos, por favor, todos los ojos cerrados. Aquí, dejen ver, no los tengo en cámara ahorita, pero dejen cambiar mi imagen a cámara. Ahorita nomás me tengo yo. Ahí ya los vi un poquito ustedes. Ahí van a cerrar sus ojos, ustedes. Y ahora sí ya los tengo aquí en cámara. Por lo menos los que tienen su cámara, abran su cámara. Ahí veo a Mireya. Todos tienen sus ojos, Soledad. A ver si han cerrados los ojitos. Y ahora sin moverse, nada más con la imaginación. Tienen los ojos cerrados y van a tomar un higo en sus manos. Van a sentir la tersura de de un higo. ¿Cómo es un higo? Ahora acérquenlo a la nariz, ¿verdad? Y entonces el higo tiene un olor, ¿verdad? Yo he hecho esto en algunas introducciones de sermones y es muy bonito la cara con los ojos cerrados. Ahora, con los ojos cerrados van a morder el higo. No tienen que abrir su boquita, nada más muérdanlo. Recuerden que la imaginación, no necesitamos abrir con la imaginación. Ay, mordemos el higo. Ahora sí regreso a mí. Ya no los voy a ver por un ratito, pero ya pueden abrir sus ojitos. Cuéntenme, ¿cuál fue la sensación? Por favor. A mí en lo personal, maestro, como me encantan los higos, Ah, imaginármelo ya, me deleito en el fruto. ok. Parece que Cira y Ocari abrió su micrófono. ¿También? ¿Quieren Sí, comentar? que son muy suaves y dulces. ¡Oh, lo dulce del A mí higo! me recordó a mi niñez. Ah, trajo recuerdos. Bien, Cari. Le trajo recuerdos. Ahora, si yo eh, digo la palabra y les digo a ustedes una palabra en hebreo, ¿verdad? Yo soy de los hebreístas que nomás hablan hebreos y hablan en el Shazán, Carán, Careo, que nadie entiende, ¿verdad? Y yo les digo, faje, no tiene ningún sentido. Faje es la palabra, bet faje es la palabra higo, casa de higos, ¿verdad? Pero si yo les muestro un higo, todos estamos de acuerdo en qué es un higo. Ahora, cuando yo voy al libro de los Hechos, dice ahí que todos estamos aparentemente de acuerdo en algo, pero tenemos que vivir la experiencia de iglesia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios. Si nosotros no vivimos la experiencia
de iglesia, no vamos a dar una interpretación correcta a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para dar una interpretación correcta de la palabra de Dios? Principios generales. Estos principios generales están en la página 18 de nuestro manual. Vean ustedes. La pregunta hermenéutica decisiva aquí es si la narración bíblica que describen lo que ocurre en la iglesia primitiva también funciona como norma que prescribir es decir, que está diciendo una ordenanza. Recuerden que tenemos dos tipos, descriptivo y prescriptivo. Prescriben lo que debe ocurrir en la iglesia después. Si yo no tengo una experiencia, estimados, de iglesia, es difícil que yo haga una buena interpretación hermenéutica. Por eso la lectura del libro de los Hechos, que tiene que ver con la hermenéutica, es tan importantísima aquí, tan importante como esto. ¿De acuerdísimo? ¿Estamos totalmente de acuerdo en esto? Bien, sigamos adelante. Esto es para ejemplificar este párrafo que parece complicado que leímos aquí. A menos que la escritura nos diga explícitamente que debemos hacer algo, lo que es meramente narrado o descrito nunca puede considerarse como norma o como regla. Es decir, el libro de los Hechos, la hermenéutica de del libro de los Hechos se da en el sentido de que somos iglesia y compartimos una fe. En general, las declaraciones doctrinales obtenidas de las escrituras se dividen en tres categorías. Aquí sí voy a usar la pizarra electrónica un momentito más para escribir las tres categorías que son importantes. ¿Por qué? Porque estas tres categorías son importantes en mucho, mucho, mucho y tenemos que subrayarlas ahí en nuestro material. La estoy subrayando ahora en mi material y la voy a poner en mi pizarra electrónica para que ustedes la tengan. En ese sentido, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer el número 1, por favor? Para que nos quede bien grabado. Dice teología. Sí, maestro, es ¿creemos los cristianos o estoy mal? Sí, sí, exactamente. Creemos los cristianos. Estás muy bien. Y además debemos creer, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner, voy a brincar acá la pantalla. Ok. La palabra primera, creemos. Creemos los cristianos. Ahí, tú misma, Soledad, por favor, léeme la siguiente. ¿Qué dice? Ah, sí, maestro, perdón, espérenme. No hay problema, te esperamos. Cerraste tu micrófono, mi estimada Soledad. Cerraste tu micrófono, déjate, solicito que lo abras. ¿Ya? Ya, ¿No? listo. Ya, listo. ¿Ya? Bueno, ya que la conducta de cristiano es tercera experiencia en práctica de cristiano, lo que hacemos los cristianos. Esta categoría incluye declaraciones primarias y secundarias en el nivel primario. Estas son las declaraciones doctrinales extraídas del concepto. Permíteme, ya te seguiste leyendo y está bien, pero nomás quiero que me leas el 2, por favor, para escribirlo. Ah, ok, Ya te dejo que leas lo demás. Los cristianos, ética cristiana, los cristianos están en categoría, incluyen declaraciones primarias y secundarias en el nivel primario. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, por favor. Entonces, el número 2 es ética cristiana. Creemos, además, y tenemos una
no voy a usar la palabra ética, voy a usar la palabra conducta, ¿verdad? Ya vamos a tener un curso de ética cristiana, pero ahorita es el principio general es esta parte. Dice, en general, las declaraciones doctrinales obtenidas de la Escritura se dividen en tres categorías. La primera es lo que creemos los cristianos, la segunda es cómo actuamos los cristianos y la tercera es muy importante. Esta es la misma palabra que estaba en el librito que les mandé. Esta palabra es praxis o lo que practicamos los cristianos, los cristianos. Y aquí utiliza la palabra que es más sencilla, no es la palabra praxis, pero es la palabra lo que hacemos. Vean ustedes. Esto es lo que es la doctrina cristiana. Lo que creemos, ¿verdad? Es decir, nuestra fe, la conducta que tenemos, es decir, la ética, y lo que hacemos, es decir, la praxis. Toda, fíjense bien, esta es una, se dice con palabras más o menos elegantes, no sé qué tan elegante será mi lenguaje, pero bueno, dice, la concatenación de estas palabras es lo que creo, ¿verdad? Es lo, la forma que yo tengo una ética y esa ética me hace que actúe de cierta manera. ¿Qué hacemos? ¿De acuerdísimo? De acuerdísimo. Entonces, por favor, vamos a seguir adelante con esto. ¿Dudas o preguntas sobre el libro de los Hechos? Esto es lo que tenemos que tener en el libro de los Hechos. Esta parte. Y ahora sí, lo que Soledad nos estaba leyendo, dice, estas categorías incluyen declaraciones primarias y secundarias. ¿De qué nos está hablando? El nivel primario están las declaraciones doctrinales extraídas de conceptos claros o imperativos, órdenes, mandatos de las escrituras. Esto es lo que las escrituras se proponen enseñar. Es decir, un mandamiento claro, por ejemplo, para no entrar en ninguna discusión doctrinal, sería el Señor, tu Dios, uno es, ¿verdad? Ese es, nomás hay un Dios, no hay dioses, hay un Dios verdadero que se manifiesta a través de las escrituras en algo muy interesante que se llama la triunidad, es decir, se ha manifestado con personalidades distintas. La personalidad de la Trinidad no es una doctrina, fíjense bien, no es una doctrina que pongan mucha atención en lo que voy a decir, no es una doctrina que tenga que ver con entender, sino con creer. Creo que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto me lleva a una ética, a una conducta y por lo tal actúo de esta manera. Esa primaria, esa regla básica es lo que creo sin que está ahí, no hay más. Casi todas las escrituras de los cristianos deberían casi todo lo que los cristianos derivan, perdón, saqué esa palabra, derivan de la escritura por medio de los eh, precedentes, están en la tercera categoría y siempre en nivel secundario. Es decir, hay muchas cosas de las que nosotros creemos que no están en ese nivel primario, que no hay discusión de ella. Una máxima general de la hermenéutica es que se debe encontrar la palabra de Dios en la intención o propósito de las escrituras. Explico este párrafo rápidamente. Es decir, ¿cuál es el propósito de la escritura cuando nos dice y está hablando de algo específico? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, me voy a adelantar nuevamente en el libro en lo que vamos a ver de los evangelios. Hay un pasaje muy interesante que se encuentra tanto en Mateo como en Marcos. Sé la cita donde está en Marcos 11, debe ser por ahí del versículo 12 aproximadamente. Dice que Jesús había salido de una ciudad que se llama Betania. La palabra Betania tiene un significado en hebreo,
pero estaba muy cerca, hay dos ciudades cercanas donde él pernoctaba o se quedaba a dormir cuando iba a Jerusalén. No se quedaba en la ciudad capital, se quedaba afuera, que era Betfage, pasaba por ahí, y Betania. Estaba llegando a Betania y dice que de lejos vio una higuera, otra vez los higos, para los que se les antojaron los higos. Y estando ahí en Betania, está en este lugar, y dice que acercándose a buscar un fruto, dice así el libro de Marcos, nunca más nadie coma de esto. Al día siguiente, en Mateo dice diferente, en Marcos dice, si no mal recuerdo, ustedes pueden revisar ahí si estoy en algún error porque lo estoy diciendo de memoria, pero Marcos es el que dice claramente, Pedro le dijo, mira Jesús, la higuera que tú maldijiste, ¿verdad? Ahí usa la palabra maldición. Hay una discusión ahí en los que leemos la Biblia porque este pasaje es conocido como la maldición de la higuera. Jesús nunca dice higuera maldita, ¿verdad? Bueno, no lo dice, dice que nadie más iba a comer del fruto. Pedro es el que atribuye a las palabras de Jesús la palabra maldición en Marcos capítulo 11. Entonces, fíjense ustedes cómo este pasaje, eh, para amarrarlo con lo que estamos diciendo, tiene que ver con esto. Una máxima general de la hermenéutica es que debe encontrar, que se debe encontrar la palabra de Dios en la intención o propósito de la escritura. ¿Cuál era la intención o propósito de esta escritura? No puedo yo hacer una teología de esto que pasó, pero sí Jesús explica muy claramente abajo cuál era la intención. La intención no era que nadie más comiera higos, la intención no era que esta pobre higuera ya no diera frutos, la intención es muy clara en el libro de Marcos. Y la intención era que ellos se dieran cuenta que su fe era capaz de hacer cosas sobre el aspecto físico que les rodea. Esto nos va a hacer a los cristianos, ojo, andar maldiciendo arbolitos de higuera por el mundo, o nos permitirá vivir en una dimensión espiritual donde las cosas materiales no nos limiten. Y voy más allá al verdadera, desde mi punto de vista, la verdadera espiritualidad, donde aún las cosas que parecen adversas, podamos decir, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta en esta explicación de Marcos 11 que me salió un poquito de tema? Me fui al monte, regresemos a nuestra clase. ¿Alguien me ayuda con la última viñeta del libro de los Hechos? Porque me pasé 6 minutos, la lee rápido y explicamos algo de aquí muy importante. ¿Alguien lo tiene, por favor? Déjenlos veo porque se me pierden. La Ah, leo, bueno, maestro. maestro. Ah, dos. Bueno, ¿quién dijo primero? Bueno, adelante cualquiera de... Oí dos voces simultáneas. Vamos a ¿La dejar. ley, hermana? Bueno, esto... Ok. Dice acá, principios específicos. Ofrecemos las siguientes sugerencias para los precedentes bíblicos. Tal vez nunca sea válida usar una analogía fundada en precedentes bíblicos como autoridad bíblica para las acciones actuales. Las narraciones bíblicas sí tienen valor ilustrativo y algunas veces de norma para que un precedente bíblico justifique una acción presente. El principio de esta se debe enseñar como propósito primario en otra parte. Algunas veces se pueden considerar los precedentes bíblicos como modelos repetibles, aunque no se consideren como normativos. Ok. Parece enredado el manual, pero es muy claro cuando dice hay cosas de la escritura que no podemos usar como como algo que vamos a ordenar, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo de la higuera. Vamos al libro de los Hechos, ahí antes del 13 de Hechos,
el 11:10, la historia de Cornelio, y lo que ve este Pedro, que es este lienzo con todos los animales, y dice come y mata. Había una enseñanza en todo eso, ahí está clarísimo, uno puede predicar sobre esto, hay una enseñanza y esto es, y tenemos que tener cuidado de no usar, esto es lo que nos está diciendo aquí el manual, no usar nunca sea válido, dice, tal vez, no se atreve el manual a decirlo, yo tampoco me atrevo, pero tal vez nunca debas usar una analogía como algo que está haciendo una enseñanza en la Biblia, porque vas a caer en un error. Ahí a la otra persona que leyó, vaya hasta abajo, que iba a leer, perdón, además de Mireya, que nos hizo favor, alguien más que iba a prender su micrófono, lo prendió al mismo tiempo. Por favor, lea hasta abajo la palabra analogía, ¿qué quiere decir? Para aclarar bien esto. Sí, Sí, dice, maestro. Ah, perdón, lea, hermana, lea. hermano, analogía indica una relación de semejanza entre cosas distintas. Analogía, vuélvemelo a leer, por favor, Adriana, porque no lo entendí bien. Sí, maestro. Analogía indica una relación de semejanza entre cosas distintas. Semejanza entre cosas distintas, ¿verdad? No es lo mismo el café que el chocolate. Eso a mí no me la juegan, ¿verdad? Yo sé cuando me dan una taza, aunque esté con lechita y aunque sea del mismo color, no es lo mismo. Entonces no puedo hacer cosas o comparaciones entre cosas distintas. Entonces, cuando alguien me dice, hermano, su iglesia está en pecado porque las mujeres no usan velo cuando pasan a orar porque tal pasaje dice esto, yo le tengo que decir, hermano, usted está tomando un ejemplo o hasta haciendo una analogía de cosas distintas, de momentos distintos de la historia. Ujú. No estamos en un estado. Y ahora sí vamos a la clase, por favor, y vamos directamente a la parte que me van a ayudar. Ahora, si ustedes, voy a quitarles un momentito, sé que están ahí, que no se me van. Y vamos a ir viendo la pizarra electrónica para ir trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahí, ayúdenme ustedes con la unidad 5 y ya pasamos a los evangelios. Vamos a ver qué tanto avanzamos, porque me pasé 21 minutos de lo que estaba. Si estamos en un déficit ahora, mal, pero vamos adelante. Creo que fue interesante esta revisión. Me van a ir ayudando ustedes, pero voy a hacer la introducción. Los evangelios. Los evangelios parecen a primera vista, tengo que leer con los ojos cerrados, si no, no puedo leer. Los evangelios parecen a primera vista de fácil interpretación. Sin embargo, no es tan fácil como parecen. Ujú. Los cuatro evangelios forman un género literario y está subrayado. Ya nos hicieron favor de subrayarlo. Único para el cual hay pocas analogías. Ya sabemos lo que es la palabra analogía. Reales, ¿verdad? No hay libros en la literatura universal. No estamos hablando del libro de la Biblia. En la literatura universal solamente hay 4 evangelios y son únicos. Así que tenemos unos libros exclusivos. Entonces, qué felicidad nos debe dar esto. Ahora bien, ahora sí me van a ayudar ustedes con el punto A. Les ayudo, dice las características de los evangelios. Evangelio. ¿Alguien me lee, por favor? Voy a cambiar para por lo menos ver su rostro de quien hable. Eh, ¿Quién me puede leer ese? Les voy a decir qué va a ser. Va a ser el primero y segundo párrafo y ahí voy a explicar algo. Adelante. Soledad, adelante. ¿No son libros? Perdón, maestro. ¿No? Ok. Entonces alguien más, por favor, que apareció ahí, Soledad, y no era. Maestro.
Sale, gracias. No son libros hechos por Jesús, sino libros acerca de Jesús, que al mismo tiempo contienen una colección de sus enseñanzas. El hecho que los evangelios no fueron escritos por Jesús, sino acerca de él, es parte de su genialidad, no de su debilidad. Hay 4 evangelios. ¿Cómo ocurrió eso y por qué? El hecho de que sean 4 es parte de su genialidad. Había diferentes comunidades cristianas que necesitaban un libro acerca de Jesús. Ok, ahorita vamos a ver las 4 comunidades y por qué cada autor. Pero lo que nos está diciendo aquí que el libro es único, ¿verdad? Que los libros son únicos y su genialidad es que los libros no fueron escritos por Jesús, fueron escritos acerca de Jesús. Son biografías escritas por unos autores. Esto es muy importante. Aunque usted no lo crea, hay personas que cuando les habla uno del evangelio dicen, sí, cuando Jesús escribió. No, Jesús no escribió. Bueno, sí escribió en tierra, pero nadie sabe lo que escribió, ¿verdad? Y en San Juan capítulo, ¿qué es la mujer? La mujer adúltera, es más 6, 7 de San Juan. Eh, por ahí escribe, ¿no? En tierra y nadie sabe qué escribió. Jesús no escribió, sabía escribir por este pasaje que narra Juan, pero Jesús no escribió, pero sí hay quienes escriben. Y lo genial es que cada autor, vean ustedes el primero. Por ejemplo, Mateo escribió para los judíos. Por eso Mateo hay una característica muy especial. Él habla del reino de los cielos. Hace énfasis en las genealogías, ¿verdad? Entonces, él escribió por eso tantas referencias al Antiguo Testamento en el libro. Bueno, es una explicación que da. Luego, Marcos escribió para los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Era la cultura dominante, vamos a decir, la cultura más importante de su tiempo, la que era dueña del mundo, la hegemonía, se dice ahora, ¿verdad? El país hegemónico, y estos hablaban latín y tenían una cultura, y su cultura era de conquista. Por eso se ha dicho entre paréntesis, hay una parte muy importante que podemos estudiar después. Tal vez hagamos un curso, voy a hablar con el pastor Moisés, de la iglesia como polis como ciudad, porque los romanos llevaban su ciudad a otra ciudad y establecían el reinado romano en otra ciudad, y tiene que ver mucho con el reino de Dios. Pero ahí estoy divagando un poco, no me hagan caso. Escribió a los romanos y además es un evangelio breve porque los romanos eran así, rápido. Por eso tanta acción en el libro. Ellos llegaban y conquistaban. Jesús prácticamente no duerme ni descansa en dicho evangelio. Es más, el mismo Marcos, supuestamente ahí en Marcos hay un pasaje que se llama el joven rico, y Marcos es muy interesante en este pasaje. Es interesantísimo leer Marcos porque es tan chiquito que uno lo puede leer 20,000 veces y lo vuelve a disfrutar mucho. Y este Marcos posiblemente es este joven rico que llega delante de Jesús y eh, le dice, ¿qué debo hacer para seguirte? Pues vende todo lo que tienes. No, pues ya, me pasaste a perjudicar. Y se fue. Pero hay una parte ahí que escribe Marcos, por eso piensan algunos escritores, y yo lo creo así. Dice, cuando se fue Marcos, dice, y mirándolo Jesús le amó. ¿Qué pasaje? Y después hay otro pasaje cuando capturan a Jesús, dice que a uno de ellos lo capturaron y era su discípulo, y lo tomaron, dice que era un joven, y este quitándose la túnica huyó desnudo, encuerado, fíjense nada más. Y entonces, ese es el evangelio así rápido de Marcos. Entonces, recapitulando para que no se me pierdan y usar mi pizarra electrónica, voy a escribir aquí porque dije que ahora sí la iba a usar, aunque me tardara más, porque sí aprendemos más cuando escribimos. Entonces dijimos, el primer evangelio, ¿cuál es? Mateo, y él escribió a los judíos. Bueno, perdón por la falta de ortografía, judíos. Y luego, el siguiente evangelio se llama Marcos, y Él él escribe escribió el otro. a los, voy a poner una No, rayita, romanos, ¿verdad? Romanos. Excelente. Y luego tenemos
Si me equivoco al escribir, me dicen. Seguimos. ¿Alguien me ayuda con el siguiente evangelio, que es el de Lucas? Eh, Lucas, ¿a quién escribió Lucas? A los ¿Recuerda? griegos. Los griegos. A los griegos, ¿verdad? De hecho, escribió a una persona que era Teófilo, que significa amante de Dios. Toda una discusión que podemos hacer ahí, pero fue a los griegos. No a los gringos, ¿verdad? Nota a los griegos. Y por último, Juan, y esto lo vamos a ver con más calma. ¿Por qué él escribió? Fíjense bien, él escribió a un grupo de cristianos. Es el último evangelio que es escrito, es el evangelio más tardío. De hecho, casi no hay material que se comparta entre ellos. Y este evangelio fue escrito a un grupo de personas que pensaban que se llegaba a Dios a través del conocimiento. Esto, dicho en griego, es a través del gnosticis. Eran los gnósticos. Gnosticis es conocimiento. Entonces, este escribió a los gnósticos. Por ahí debe a decir, me ayudan, Juan escribió para comenzar a contrarrestar a los en contra. Vamos a poner aquí en nuestro renglón contra. Se me movió el teclado. Contra los gnósticos. Y me faltó. Ok, bien. Queda clara esta imagen en nuestra mente ahora. 4 evangelios. A ver, voy a hacer examen oral hoy, ¿verdad? Entonces vamos a regresar acá. Vamos a regresar acá. Y no vamos a ver nuestro letrero. Y ayúdenme ahora sí ustedes con, recuérdenme, pongan, no vean sus manuales. Voy a preguntar y rápidamente abren su micrófono y dice, ¿a quién fue el que escribió? Y luego vamos a volverlo a ver para reforzar el conocimiento. Mateo. A los judíos. Mateo a los judíos. Bien. Marcos. A los romanos. A los romanos, no a los remonos, a los romanos. Lucas. A los A griegos. los A los griegos. Muy bien, a los griegos, no a los gringos, a los griegos. Y Juan, el que más se nos va a olvidar, escribió a los gnósticos, Gnósticos. pero en contra de ellos. No, sí a ellos porque había ya una corriente en la iglesia, sigue habiendo. Cuando vamos a ver un material que se llama Las herejías y ahí vamos a ver algunos de estos. Bueno. Regresemos ahora sí a ver la pantalla, la voy a poner grande aquí y vamos, la están viendo, ¿verdad? ¿Ven ahí los higos? Ujú. Ok, vamos a ir a mi pizarra, ahora sí, y ahí lo recordamos. Mateo, los judíos, Marcos a los romanos, y esto nos va a dar una perspectiva cuando leamos cada uno de los evangelios. Sigamos adelante, por favor. En nuestro manual. Vamos ahora sí bien a nuestro manual y vamos a tratar de regreso para acá y vemos. Y cambiamos de hoja, ¿verdad? Y ahí, bueno, ya habla un poquito del último párrafo de los gnósticos que ya expliqué, no me voy a meter un poquito a eso ahorita. Otra forma, el segundo párrafo de nuestra siguiente página, dice otra forma de ilustrar y comprender la idea de los 4 evangelios. Es otra forma, ya olvidémonos de a quién lo escribió. Es tomar un ejemplo de una mansión donde 4 personas están viendo 4 cosas distintas. Ok,
Entonces vamos a leer, ayúdenme ustedes a leer las 4 personas. Antes de empezar a leer, tengo que traducir del paraguayo al mexicano. Quincho, como se dice ahí, quincho, es la palabra paraguaya para decir el pórtico o la puerta, ¿verdad? Entonces, cuando lo leo, no diga quincho, porque no sé si es una grosería en español. Entonces, vamos al pórtico, la puerta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esa parte? Entonces, 4, por favor, abren su micrófono y cada uno va a leer el distinto. Vamos a ver, primera, ¿quién va a leer? En la primera rayita, donde dice primera persona, léalo en voz alta. Wow, qué lindo el pórtico de esta casa. ¡Wow! Qué lindo el pórtico de esta casa. Gracias, Janet. Qué bueno. Segunda persona, lea. No veo ningún pórtico, pero su piscina es enorme y está espectacular. Gracias, Viri. Tercera persona. No, otra vez. Que no está viendo ni el quincho ni la piscina, dice. Qué bárbaro. 4 autos tiene esta casa en su cochera. ¿Ok? Y el cuarto, por favor, otra persona. Dice, no veo lo que ustedes están viendo, pero el jardín de la casa es hermoso. Ok, con este ejercicio entendemos que era la misma casa, pero había 4 visiones distintas, ¿no? Yo antes de tener este manual siempre ponía un ejemplo cuando hablaba de los evangelios. Este ejemplo que ponía era, no este ejemplo de la casa que tenemos aquí, voy a ponerlo más grande en mi, para que la grabación quede grande. Les voy a dejar de ver, pero ahí se va a ver. No ponía yo de ninguna manera este ejemplo, pero ponía otro ejemplo. Este ejemplo estaba bonito, ¿no? Nos ilustra mucho. Pero yo ponía el ejemplo les decía, imagínense ustedes que nosotros fuimos testigos de un choque automovilístico, pero uno estaba en el edificio donde trabaja, estaba, otro estaba en la calle a nivel de piso, otro iba en el auto, ¿verdad? Y otro más estaba, ya tenemos, estaba en la oficina, lo vio desde el edificio, otro estaba a nivel de piso en la calle, lo vio en el auto, ahí, Ay, estaba en el auto y ahí lo vio, y uno más estaba a 2 cuadras de ahí y solamente escuchó el ruido. ¿Se da cuenta ustedes cómo es el asunto? ¿Qué estaba pasando aquí? Pues muy sencillo, teníamos 4 visiones. Por eso, cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que decir esta parte importante. En el Evangelio se nos está hablando de 4 visiones distintas, ¿de acuerdo? 4 visiones distintas. ¿Queda clarísimo esto? ¿Dudas, preguntas? Después de haber hecho este ejercicio, ya tenemos ahí muy claro, ¿verdad? Ahora bien, vamos a algo que llamamos el tipo de pensamiento que tiene que ver con esto que está aquí con flechitas. Dice, el pensamiento horizontal. Al estudiar un fragmento de cualquier evangelio, hay que estar conscientes de los paralelos en otro evangelio. Esto lo llamamos el asunto horizontal. Dice, se trata de esto en el evangelio. Se habla de la misma higuera, tanto en Marcos 11 como en el Mateo, su correspondiente. Vamos a ver algunos correspondientes. Ayúdenme, por favor, rápidamente, ustedes que tienen ahí su Biblia. Y van a ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21 está larguito, pero vamos a compararlo con Mateo, con Marcos 6, 30 al 44, con Lucas 9, 10 al 17 y con Juan 6, 1 al 15. Es el mismo pasaje en los 4 evangelios. Hay pocos pasajes, este es uno de ellos, donde el evangelio se maneja tanto en los 3 evangelios que llamamos, utiliza una palabra aquí, que es la palabra sinóptico. Ahorita la pongo en la pizarra para que la entiendan. No recuerdo, no la menciona el manual aquí, pero es una parte importante. Los sinópticos son los
primeros 13 evangelios. Estoy dando tiempo para que lo tengan lista la lectura y ahora sí, en cuanto lo tengan, por favor, ayúdenme con la lectura de estos. Vamos a tardar un poquito, pero vale la pena Yo escuchar. tengo, Adelante, Viri. perdón, yo tengo el de Lucas. Adelante con el de Lucas. Dijo, dijo Lucas 9:10. Deja rectifico, que yo estoy en Marcos, pero Lucas 9 del 10 al 17. Dice la palabra del Señor. Bien. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Aún nos, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Gracias. Ahora, si alguien tiene Mateo o Marcos, Yo tengo Mateo 14. ok, adelante. Oyéndolos, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguieron a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron él a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasa. Despide a la multitud para que vayan por sus aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre las hierbas, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y les vendó los ojos, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gracias. Vamos a dejar aquí la lectura, nada más vamos a rápidamente nos falta Marcos 6:30, y vean ustedes cómo en Marcos 6:30 nos habla, y escojo aquí rápidamente algunos versículos, pongan sus vistas. En el 31 dice: y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco. Esto lo está añadiendo esta parte, ¿no? Está añadiendo esta parte a lo que estamos hablando. Y después nos dice el verso 37, respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Esta parte es muy usada porque es lo que el Señor nos pide, y esto es alimento físico y espiritual. Tenemos que alimentar a la multitud. Es una palabra pastoral, pero también es una palabra muy interesante, porque dice la respuesta: ellos le dijeron: ¿qué vamos? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esa fue la respuesta. Fíjense, desde el ambiente, desde el ámbito físico lo están respondiendo. Esta es la respuesta clásica de cuando leemos la palabra, lo materializamos, y nos falta tener un sentido más.
no le está pidiendo ni de que, no está diciendo, no es asistencialista, no le está diciendo ya que coman siempre aquí, no está diciéndoles enséñenle a pescar, ¿verdad? No, no está diciendo, no dice cambien en la estructura social, no, dice suplan su necesidad milagrosamente, suplan su necesidad milagrosamente. Esto es maravilloso. Y vamos un momento, por favor, a Juan, porque es interesante aquí, porque Juan empieza con cuando usted lee Juan, está muy bien dividido Juan, y Juan va como cambiando el sentido de las cosas, y el capítulo 5 de Juan nos habla mucho de lo que fue la parte ah, sí, de los milagros de Jesús, pero discursos muy, muy largos y muy extensos. Eh, y aquí es cuando dice, fue Jesús del otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, ¿no? Eh, le dice Jesús que cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, aquí menciona a quién le dijo. Ujú. Este, eh, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Estas son palabras de Jesús, no son de los discípulos. ¿Notan el cambio en el énfasis en los otros evangelios? Estas son palabras de Jesús. Jesús de repente dice, ¿de dónde vamos a darle de comer a tanta gente? Ellos no están preocupados por comer, están preocupados porque Jesús les dé palabra del cielo, pero Jesús se preocupa también por nuestras necesidades físicas, ¿no? Una gran lección aquí. Pero lo que queremos enfatizar es que el evangelio hay que tomarlo en manera horizontal. Cuando decimos horizontal, estamos hablando de que está en varios pasajes. Pero ahora vamos. El pensamiento vertical significa que cuando se lee o se estudia una narración o una enseñanza de los evangelios, se está consciente de los fondos históricos de Jesús y del Evangelio. Y aquí rápidamente vamos a ver esta parte del Evangelio de Mateo. Me detengo aquí porque son partes que me emocionan, pero pues igual ustedes piensan que es así medio absurdo, pero de repente vean esta parte de Mateo. Me gusta esta parte porque recuerdan, ¿a quién le hablaba Mateo? A los judíos. A los judíos, ¿verdad? Y como eran judíos, no mencionaban el nombre de Dios. Por eso Mateo empieza, está en letras rojas, desafortunadamente mi Biblia está en letras rojas y mi ojo ya no me permite leer bien, pero vamos a ver un poquito, más o menos lo recuerdo. Porque el reino de los cielos, menciona el reino de los cielos. Ahí no menciona el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Es semejante a un hombre, padre de familia, ajá, padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y empieza la parábola de la viña. Y habiendo, oh, se borra. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a la viña. Pero llegó otro momento de la tarde, y contrata a otros. Y esos otros les da otra encomienda que vayan. Y no conforme con eso llegó no solo a la hora tercera, recuerdo, sino a la hora undécima, es decir, ya muy tarde sale y contrata, tenía mucho trabajo. Ajá. ¿Y qué pasó en esa historia? Recuérdenme qué pasó. Cuando llega a pagarles el denario, que significa el sueldo diario, ¿verdad? Lo que se les pagaba por un día, ¿qué les da de denario a cada uno de ellos? Exactamente lo mismo. Ujú. Ahora, esta enseñanza nos debe traer, ¿qué cosa? Que nosotros debemos contratar a diferentes gentes y pagarles lo mismo, que en el trabajo a todos nos deben pagar lo mismo, que a los maestros que ahora acaban de cumplir les van a dar aumento,
No, nos está enseñando algo muy importante, que es el fondo de la enseñanza de Jesús. Y este fondo de enseñanza es que la justicia no depende de nosotros, sino de Dios. ¿Quién soy yo para decir que lo perdone o no lo perdone? Cuando nosotros decimos, eso que hiciste no tiene perdón de Dios, pues estamos asumiendo una labor de Dios que no nos corresponde. Ay, disculpando el arrempujón para muchas veces que lo he dicho yo. ¿Qué es la enseñanza de fondo de Mateo 20 en esta parábola? Ahí estamos viendo, ya no es horizontal, no es lo que dicen los demás, sino lo que Dios está enseñando en su palabra. Y lo que está enseñando aquí en esta parábola, que si ustedes se fijan, aquí, cuando ustedes no tiene paralelo, es únicamente de Juan esta palabra. Esta parábola de Jesús se la reservó Juan en su cercanía con el maestro y habla claramente algo que la justicia de Dios. ¿A quién fue escrita este libro de Juan? ¿A los qué? A los que creían que podían salvarse por ellos mismos. Dijimos que se llamaban conocedores o gnósticos. El conocimiento los llevaba. Y ese conocimiento es la lógica, y la lógica les decía que ellos deberían vivir de acuerdo a normas establecidas. No, la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es eterna y tiene que ver con esto. Por eso tenemos las diferentes perspectivas de esto. Ahora sí, vamos a ir rápidamente a un pequeño relax de unos minutos. Yo ya traje mi café. Yo, aunque no se den cuenta, yo estoy haciendo aquí mis ejercicios porque hoy trabajé todo el día, estudié todo el día, entonces yo estoy aquí. Si ven a moverme así, no es que me estoy meciendo, sino que estoy haciendo mis ejercicios. Así que pueden levantarse, ahora solamente un minuto, cada vez vamos restringiendo más. Apaguen su cámara, levántense de su silla, estírense lo más que puedan, apaguen su cámara para que se estiren así bien a gusto como ustedes se estiran, y regresamos en un minutito. Aquí los espero. Bien, vamos regresando ya, porque tenemos ya que ir avanzando en el fondo histórico. Es importante esto. Aquí, para iniciar un comercial, aunque no me paguen el comercial, va a un comercial. Yo recomiendo muchísimo, y recomiendo a ustedes que son líderes y que están interesados, muy interesados en la enseñanza y en el aprendizaje, un material excelente que yo he llevado en varios momentos de mi vida y recién lo acabamos de usar. Es este material. Acá está la cámara. La vida de Jesucristo. Ajá. Bueno, son letras así medias escuchas, pero ahí está la vida de Jesucristo. Fíjense. Y les voy a poner ahí el contacto para que coticen ustedes. No me dan comisión a mí, pero vean, este material es excelentísimo. Dice la vida de Jesucristo, estudio del Evangelio de Mateo. Durante 5 o 6 libros, no recuerdo ahora bien, eh, se trata de estudiar solamente el libro de Mateo.
Cada semana usted hace un ejercicio, son con llenar cosas, huecos, lee un pasaje. Está muy bien hecho este material y lo puede usar como escuela dominical. eh, la casa editorial que lo hace da certificado. El material sí es un poco costoso, no sé ahora cuánto cuesta, pero vale la pena que haga un grupo de estudio. Ese sí es grupo de estudio, ahí sí hay que estudiar y sí hay que llevar la tarea, pero yo lo he llevado como escuela dominical y es muy bueno porque realmente le da un conocimiento muy amplio del libro de Mateo. Mi esposa ha sido maestra en ese curso dos ocasiones y ella tiene un conocimiento y una memoria privilegiada. Entonces, se tiene un conocimiento del libro de Mateo muy bueno, que nos ayuda mucho en el trabajo. Entonces, les voy a dar un mal consejo. Compren el libro primero, vean, hagan un grupito de 3, 4 gentes, 5 gentes en su iglesia, aplíquenlo a la escuela dominical y vean cómo avanza. Si les resulta, síganle. Yo he llegado con un grupo hasta el grupo 3. Lo hicimos en pandemia con un grupo de mi comunidad de fe aquí, que éramos muy poquitos, y, y crecimos mucho. Ese grupito era muy poquito, el grupo que teníamos, éramos los líderes, y crecimos mucho y desafortunadamente se acabó la pandemia y se acabó el tiempo libre que teníamos, ¿no? Entonces ya no pudimos seguir, pero hicimos 3 o 4 libros, no recuerdo. Sí, este fue el último que hicimos, el libro número 3. Entonces, pues es un libro de estudio, de escribir, de aprender, y se aprende geografía, se aprenden muchas cosas. Ese es el comercial. Seguimos adelante. El fondo histórico, letra B, porque ahí hay mucho de fondo histórico, por eso me acordé de este libro. Los evangelios son documentos con dos niveles de interpretación: Jesús y los autores. Fondo histórico general de Jesús. Para comprender a Jesús hay que sumergirse en el estudio del judaísmo del siglo primero. Ajá. Pónganme manita arriba si yo mandé el libro de usos y costumbres bíblicos. No recuerdo ahora. Sí, mandé ese libro, si no, regáñenme porque se los he prometido. ¿Sí? Ok, gracias, Marta. Sí, Janet. Ok, ese libro es un libro no de lectura, de consulta, y bueno, que los que lo han visto, han mojeado, han visto algunas cosas, es maravilloso poder consultar ahí. Entonces hay que conocer a los judíos del siglo primero. Recomendé por ahí la lectura de un historiador, que es Flavio Josefo. Él también nos habla de cómo vivían, historiador judío. Entonces, tal vez ese no les he mandado nada porque sí es una lectura un poquito más pesada, pero está ahí. Donde me quedé, para comprender a Jesús tenemos que estudiar el siglo primero, el judaísmo del siglo primero, del cual participó él. Ahí después va a haber una comita y nos afirma esto, la oración afirmativa. La forma de la enseñanza de Jesús es de aquella época. Usó varias formas de parábolas y exageraciones con propósito, hipérboles, es decir, cuando se exagera algo se llama hipérbole, ¿verdad? Ejemplo, Mateo 5, 29 al 30. Jesús también usó con mucha eficacia el Proverbios, Mateo 6, 21 y Marcos 3, 24. Vamos a Marcos 3, 24. Símiles, comparaciones o semejanzas entre términos y metáforas denominadas, denominar, describir o calificar algo a través de su semejanza con otras cosas. También usó metáforas. Mateo, es el caso de Mateo, capítulo 10, versículos 16 y 5, 13. ¿Alguien tiene Marcos 3, 24? Porque ejemplifica mucho esto. Maestro. Adelante. Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Gracias, Reina. Entonces, ahí hizo esto, y Marcos lo escribe así bien breve, ¿verdad? Ejemplificó, vean cómo usó un ejemplo
Ujú. En Marcos, un país dividido no puede sostenerse. Y también usó poesía, como en Lucas 6, 27 y 28. Vamos a leerlo, por favor. Y también usó preguntas, vamos a leerlo, Mateo 17, 25. Y también usó ironía, ese me gusta mucho. De hecho, yo una vez prediqué sobre ese pasaje y me sorprendió mucho que una persona me dijo, nunca había escuchado ese pasaje, no sabía, es que es un pasaje donde Jesús usa la ironía. Entonces, a veces, y vamos a ver dónde está la clave, vamos a hacer un poco de exégesis aquí. ¿Alguien me lee lo de Mateo 7, 7 y 8 de poesía? Adelante. Ah, vi que alguien prendió el micrófono y lo apagó, ¿o no? Si no, aquí yo lo busco. Mateo 7, 7, 7 y 8. Sí, Mateo 7, 7 y 8. buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahí está. Está siendo poético. Gracias, Janet. Está siendo muy poético. Ahora, usó una pregunta en Mateo 17, 25. ¿Alguien lo tiene? Él dijo, sí, y al entrar él a la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahí está, haciendo una pregunta, Jesús. Enseñó con preguntas, ¿no? Utilizó. Jesús enseñó, y ahorita voy a decir algo más que enseñó que me encanta también, cómo enseñó Jesús. Por eso leer los evangelios da tanta riqueza. Vamos, por favor, al famoso Mateo 21 y vean ustedes cómo aquí se trata, y me gusta mucho esta parte cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, está enseñando Jesús y se acerca, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esa es la pregunta. Jesús le responde. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Aquí está usando el sarcasmo, ¿verdad? Está usando la ironía. Si vienen a preguntarme, yo también les hago una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Y cuál fue la pregunta? El bautismo de Juan, ya dejo de leer porque está en rojo. El bautismo de Juan, ¿es de Dios o de los hombres? Ellos dijeron, cavilaron, se pusieron a pensar, si decimos que es de Dios, va a decir, ¿por qué no le obedecieron? Y si decimos si es de los hombres, van a decir, pero todos daban testimonio que venía de parte de Dios, ¿verdad? Los puso, como se dice coloquialmente, entre la espada y la pared. ¿Cómo fue esta ironía con la cual nosotros, no voy a predicar, pero con la cual nosotros debemos poner al mundo cuando nos enfrentan? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Por qué lo haces? Bueno, te contesto, ¿por qué tú te portas de esta manera? ¿Por qué tú actúas de esta manera? Entonces, Jesús usó la ironía. Utilizó el símil, la metáfora y algo que usó extraordinariamente, que yo llamo los milagros también son parábolas. Él usó los milagros y está clarísimo en el libro de Lucas cuando dice que sus discípulos le hacen una pregunta, ¿y con qué? ¿Y este que está aquí ciego, por qué está ciego? ¿Por sus padres o por su pecado? ¿Pecado de los padres o los pecados de ellos? No, no pecaron. El pecado no es razón. El pecado ya trae su justo castigo. Esto fue para que el reino del cielo sea manifiesto, para que el nombre de Dios sea manifestado. Y lo sana. También enseñó con milagros.
Los milagros también son parábolas y también son enseñanzas. Ahora, el fondo histórico particular de Jesús. Las parábolas y los hechos de Jesús fueron transmitidos oralmente durante un periodo de quizá 30 años o más. Es decir, estas parábolas fueron dichas y contadas de un lugar a otro, en el cual no existía el texto completo de los evangelios. Durante 3 décadas existió esto que tengo aquí escrito en dichos entre las personas que contaban lo que Jesús había dicho, con diferentes puntos de vista, y los escribió alguien para diferentes escritores. Muchos de los dichos y enseñanzas de Jesús fueron transmitidos sin un contexto. Es decir, sabemos lo que dijo, pero no por qué lo dijo. Varios de estas declaraciones sin contexto estuvieron a disposición de los evangelistas, y ellos mismos, bajo la guía del Espíritu Santo, les dieron los contextos actuales. De hecho, no lo vamos a leer aquí, pero nos queda claro en lo que ya leímos de la alimentación de los 5,000, que, y cuando Jesús les dice, denles ustedes de comer, que cada uno fue dicho en distinto contexto. Más, muchos de los acontecimientos de Jesús, algunos los sitúan en su inicio del ministerio y otros los sitúan al final de su ministerio. Ellos lo acomodaron de acuerdo al contexto. Esto no le quita valor a la verdad. Simplemente son vistas, como aquel que dijo, el quincho es maravilloso. Yo no veo ningún quincho o pórtico, pero veo una piscina. Pues yo no veo piscina, pero veo una una cochera con unos autos muy bonitos. Cada uno estaba viendo lo que tenía que ver. Ahora, hay un fondo histórico, leemos ahí, hay un fondo histórico. ¿Alguien me lee el fondo histórico del evangelio, del evangelista? Eso es muy Sí, interesante. Adelante. las palabras y los hechos de Jesús fueron transmitidos oralmente durante un periodo de quizá 30 años o más. Te muevo, Adriana, por favor. Ese es el que estábamos viendo. Es abajito, en la viñetita de abajo, por favor. El fondo histórico del evangelista. Ah, sí, por favor. Perdón, esto. Bueno, hay cuidado. Los evangelios mismos son anónimos y no podemos estar seguros de sus lugares de origen. Sin embargo, podemos estar bastante seguros de los intereses y preocupaciones de cada uno de los autores por la manera como seleccionaron, dispusieron y presentaron sus materiales. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene el interés especial de explicar las características del mesianismo de Jesús. Fíjense bien, estas personas que escribieron, en cierta manera, no tienen importancia. Cuando dice son anónimos, quiere decir que no tienen importancia en sí. No dice, este es salvo Lucas. Vamos a ver, vamos a revisar esto, que es interesante, porque esta pregunta me la han hecho en las clases ya que hemos dado y en otras clases que he visto, porque vemos cómo inicia Mateo. Y Mateo inicia voy a tomar 2 ejemplos. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David. No dice el Evangelio de Mateo. En ese sentido es anónimo, es un evangelio anónimo. Ajá. Luego, si nos vamos al Evangelio de Juan, dice principio, ajá, está ahí muy interesante. Marcos inicia de una manera muy especial. Dice también principio del Evangelio del Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Son anónimos propiamente, son anónimos propiamente, porque ellos no eran escritores en sí. Vean, aquí tengo una nota sobre Lucas, que es interesante. Dice, puesto que muchos ya han tratado de poner en claro y, y habla
de que le va a mandar un escrito a Teófilo, ¿verdad? Esa es su introducción, porque este es un historiador y está haciendo una historia, pero en un sentido lo que acaba de leer Adriana es exactamente eso, son los evangelios mismos, son anónimos. ¿Quién les puso autoría? Bueno, pues después se les dio autoría debido a lo que vemos que es el estilo y la intención que tenían al escribir. Y hay razones para decir que quiénes fueron los escritores, ¿no? Eso lo estudia una ciencia aparte, pero bueno, ahora simplemente tenemos este punto. Los evangelios tienen una historia y esta historia tiene que ver con esto. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene el interés específico de explicar las características mesiánicas de Jesús. ¿A quién escribió Marcos? Los romanos. A los romanos. Entonces ellos no creían en una característica, no creían en ningún Mesías, ¿verdad? Por eso empieza principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí esa característica de Marcos es un solo versículo, es el versículo 1 de Marcos, dice Hijo de Dios. Entonces ahí ya está diciendo todo, ¿verdad? Está dando la divinidad y de ahí parte. Ahora sí vamos a la letra C, por favor. Vamos bien de tiempo, vamos. Dice el contexto literario. Esto es interesante. El contexto literario tiene que ver con el lugar de un fragmento dado dentro del contexto de cualquiera de los evangelios. Vamos a ver de qué se trata. ¿En qué lugar está este pedazo que estoy leyendo de acuerdo a todo el contexto del evangelio? Tenemos que darnos cuenta en qué lugar está puesto esto que estoy leyendo. Por ejemplo, lo que mencioné aquí dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está puesto al principio de un evangelio. No es lo mismo que la gran ordenanza que dice que no está diciendo que seamos bautizados, ¿verdad? Que seamos discipulados, que está al final del Evangelio de Mateo. Eso está diferentemente puesto. Ahora, esto nos dice, muy interesante, que la interpretación de fragmentos aislados se debe hacer dos cosas aquí. Pensar horizontal y verticalmente. Es decir, si yo tomo solamente una parte del Evangelio, tengo que pensar horizontal y verticalmente. Ya aprendimos cómo se piensa horizontal y verticalmente en la parte de arriba del pasaje, pero ahora lo está del manual, pero ahora lo está mencionando cuando tomo un pasaje aislado. Por ejemplo, hay un pasaje, no se me borra ahorita el lugar donde está, pero Jesús les dice en algún momento, si alguien lo recuerda, que les dice que endechan es la palabra cuando alguien está triste y están tristes, tocan flautas y cantan música a los muchachos, ¿no? Eh, Estoy tratando de recordar, pero no lo recuerdo ahora dónde está, pero creo que ese pasaje, si no se los debo y se los pongo ahí, en el grupo. Y este pasaje está ahí y parece que aislado, así es un pasaje complicado, ¿no? El pasaje concretamente dice que no les da gusto. Si los discípulos están contentos o están tristes, pues no, la gente no se da gusto, ¿verdad? No tiene gusto. Y este pasaje parece oscuro, está puesto en un lugar muy difícil, en un momento dado. ¿Por qué lo puso ahí el evangelista? Es un pasaje que debemos buscar con mucho cuidado, con mucha atención. ¿Por qué está ahí y para qué está ahí este pasaje? Seguramente a lo largo de nuestra lectura de los evangelios vamos a encontrar pasajes así, que no sabemos por qué están. Y él les dice, pues no, ustedes no tienen llenadera. Si los muchachos están contentos, se enojan. Si la gente está triste, se enoja. No hay, si la gente hace duelo, se enoja.
Entonces, ahí ese pasaje está medio raro encontrarle sentido. Vamos a la viñeta. ¿Alguien me ayuda con la viñeta de interpretación de los evangelios como unidades? Es decir, esto es cuando ya los interpretamos horizontalmente, es decir, en un todo. No solamente en qué sentido tenía, ya lo vimos arriba, qué sentido espiritual tenía, sino con los demás pasajes. Alguien me lee los dos parrafitos del parrafito chiquito y luego alguien busca, por favor, rápidamente Juan 20:31 para leer esta parte de la escritura. Interpretación de los evangelios como unidad. En la composición de los evangelios se aplicaron dos principios, el de selección y el de adaptación. Ajá, dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios? Leímos ahí. El de selección y el de adaptación. Ok, ahora sigue leyendo el siguiente pasaje, el siguiente parrafito, por favor. Los evangelistas y sus iglesias tenían interés especial que también les hicieron adaptar lo que seleccionaron en Juan 20:31. Este principio de adaptación es también lo que explica la mayoría de las diferencias entre los evangelios de Marcos 11:12-14, Marcos 20:25, Mateo 21:18 al 22. Ah, ok. Entonces, vean ustedes, ¿alguien tiene el Juan 20:31? Yo, maestro, Adelante. pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Gracias, Reina. Entonces ya recuerdan ustedes que dijimos que lo que se escribió es para que tengamos vida. Ellos seleccionaron pasajes. Ahora, definitivamente tenemos que entender que hay lugares donde hay diferencias. Aquí hay unos pasajes, pero el más, bueno, vamos a verlo para que vean Marcos 11:12, porque ese es, iba a mencionar otro, pero tal vez vámonos con el manual para no estar pensando en esto, ¿verdad? En Marcos 11 es, ya, recuerden que Marcos va hecho la raya y es la entrada triunfal, ¿no? Y después la maldición de la higuera que ya mencionamos. Ujú. Y está diferente en Mateo. Ya vimos las diferencias. Estas ya las vimos, nomás para que ustedes verifiquen y que ahí está el pasaje, ¿no? Marcos 11:11, que yo cité de memoria, y su contraparte que está en Mateo 21, donde hay diferencias y se habla de cosas diferentes. Unos son los discípulos, otro muy específico es el endemoniado gadareno. Recuerden ustedes que hay en un evangelio menciona de el endemoniado y en otro los endemoniados. ¿Sí? Entonces no hay, esos son las supuestas contradicciones. Supuestas y así entrecomillado, tenemos que decir, no hay tal cosa, simplemente, y no porque seamos obsesivos en esto, sino es muy importante decirlo aquí, sino porque tenemos una base de análisis literario y textual del pasaje, donde ya este análisis nos dice que hay diferentes visiones, diferentes objetivos de escritura y un extracto de lo que nos pareció correcto escribir y lo escribieron de esta manera. El que diga que eran endemoniados y un endemoniado no le quita ni le pone a nada, simplemente está diciendo dos puntos de vista. Que uno diga no, hay alberca, no hay coches, no quiere decir que no hay alberca o que no haya coches, ¿verdad? O lo he dicho aquí cuando doy esta clase, a lo mejor donde estoy yo solamente veo un coche y donde está otra persona ve dos coches. Y puede haber que nos peleemos por esto. Esto se llama técnicamente en una palabra muy científica importante que decía mi abuela, alegar terrenos sin escrituras, ¿verdad? No tenemos los pelos de la burra en la mano para decir las cosas. Entonces simplemente decimos y alegamos cosas que no están en la palabra de Dios. Cuidado con esto porque a veces esto
nos ocasiona un problema cuando tratamos de acoplar la Biblia o los evangelios a diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿queda claro esta parte? ¿Estamos bien con esto? Bien, entonces vamos ya a la última sección, si no mal recuerdo, de nuestra clase y ya pasaremos a esto. Y aquí sí vamos a ir viendo, los evangelios tienen una hermenéutica. Recuerdo para la clase, la exégesis es lo que dice realmente el pasaje, la hermenéutica es cómo interpretamos el pasaje. Dijimos en el libro de los Hechos que la hermenéutica en el libro de los Hechos tenía que ver con la iglesia, teníamos que vivir en la iglesia para hacer una hermenéutica adecuada. La hermenéutica comunitaria de los evangelios tiene que ver con estas 4 viñetas que tenemos aquí. Observe la primera, voy a leer. Observaciones hermenéuticas. La primera, las enseñanzas y los imperativos. Las enseñanzas e imperativos que presenta Jesús en los evangelios se deben traer al siglo XXI del mismo modo que hacemos con Pablo o Pedro o Santiago en las epístolas. Las primeras suposiciones sobre el significado de las palabras de Jesús dichas en un ambiente cultural enteramente diferente se debe examinar con cuidado. Vamos a examinar la primera, ¿les parece? ¿Alguien me lee, por favor, Mateo 5:41? Sí, maestro. Adelante. 5:41. Sí, Mateo 5, 5:41. Mateo 5:41. creo que no tiene, maestro, ¿sí? A ver, espérame. Ahí voy. Dice, a cualquiera que te obligare a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Sí? Sí. Se me borró mi material en este momento, pero deja ver. Ok. ¿Qué cita te di? Y yo creo que sí. Mateo 40:41. No, 5. 5. Ah, 5:41. Y son las 5:40-41. Ok. A ver. Sí. Mateo 5, si tiene, llega hasta el 48. Ese no lo sabemos ser vosotros perfectos. Y el que me le hizo, ¿quiero leer, por favor? El 40 al 41. No, el puro 41. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ok. Allí, este pasaje así, simplemente como está. Wow. Se me está cerrando todo. Permítanme un segundo. Algo me pasó aquí. Bueno, así como está, voy a hablarlo sin tenerlo a la vista. Lo abro y se me cierra. Pero así como está el pasaje, vamos a analizar esto que nos dice que es importante. El pasaje está hablando de algo muy interesante, de un contexto que no tiene que ver con nosotros. Había un imperio romano con soldados romanos que tenían leyes, estos soldados. Esta ley era muy clara. La ley decía, el soldado tiene derecho, ¿verdad?, a que le carguen sus armas durante un equivalente a 1 milla, lo traduce aquí el Reina Valera, cuando se lo pida a alguien. Y entonces Jesús, basado en esa circunstancia, dice, si alguien te obliga, que es una imposición, si alguien te obliga, no lo lleves 1 milla, lleva los 2. Ahora, ¿qué enseñanza nos tiene esto? ¿Alguien me puede ayudar con esto de la enseñanza? ¿Qué enseñanza puede tener este? Pues la enseñanza
puede llegar a ser la siguiente. Vean ustedes, la enseñanza quiere decir, tú a tu enemigo dale con guante blanco. Si alguien te está molestando con algo, demuéstrale que tienes amor cristiano y dale más de lo que te pide. Ujú. No quiere decir que busques a un soldado romano, que vayas a la ciudad de Roma, busques un policía romano, y le digas, oiga, señor, le cargo su pistola durante una milla. Esa sería una verdadera aberración de interpretación. Pues como esta aberración nos la hemos leído, así suceden muchas aberraciones. Voy a tratar de abrir mi página que se cerró, me dijo que tenía demasiadas cosas abiertas, que se iba a cerrar, pero ayúdenme ustedes, por favor, con el siguiente parte del manual. ¿Qué sigue ahí? Ya estamos en la última parte del manual, los dejo de ver un segundo. Y estamos en la página, ¿qué página dijimos? Después de esto. Adelante, hermano. Las narraciones. Las narraciones tienen varias funciones en los evangelios. Las Ajá. historias de los milagros, por ejemplo, no se escriben para dar moralejas. Antes bien, en los evangelios son ilustraciones vitales de poder del reino, manifestando en el ministerio de Jesús. Hay historias como las del joven rico, Marcos 10, del 17 al 22, colocadas en un contexto didáctico, en el cual la historia misma sirve como ilustración de lo que se enseña. Ajá. Muy bien. Entonces tenemos que tener cuidado con este asunto. Siguiente. En el caso de este joven rico, está muy, muy bien. Las narraciones tienen que tener una relación realmente con la historia, ¿no? Siguiente viñeta, por favor. Recomendación final. Sí. Nadie puede interpretar debidamente los evangelios sin una comprensión clara del concepto del reino de Dios en el ministerio de Jesús. La estructura teológica fundamental de todo el Nuevo Testamento es escatológica, o sea, orientada hacia el futuro. La mayoría de los judíos contemporáneos de Jesús eran escatológicos en su modo de pensar. Cuando Juan el Bautista anunció que el fin estaba muy cerca y bautizó al Mesías de Dios, el fervor escatológico llegó a su punto más alto. El Mesías estaba cerca y era aquel que introduciría la nueva era del Espíritu. Lucas 3, del 7 al 17, los primeros cristianos se dieron cuenta de que Jesús no había venido para introducir el fin último, sino el principio del fin. Los cristianos primitivos aprendieron a ser gente verdaderamente escatológica. Vivían entre dos épocas, el ya. Ya, y él todavía no. Le completo a la lectura de la hermana pastora. Entonces, fíjense ustedes, los dos últimos los voy a unir en un solo comentario. Tenemos que leer los evangelios, sabiendo que todas estas historias, milagros, ejemplos, son ilustraciones que nos ayudan a comprender algo que nos quiere enseñar la palabra. Y esto que nos quiere enseñar la palabra desde el principio. Y tiene que ver mucho con el escrito que les mandé de el libro de Acta Apostolón o Praxis Apostolón, que tiene que ver muchísimo, muchísimo con lo que dice al final. Y Pablo permaneció predicando libremente el reino de Dios por mucho tiempo. Entonces, el propósito es este reino de Dios. Un reino de Dios que se establece como un inicio cuando viene Jesús. Por eso dice al final el ya y el todavía no. Esta es una frase teológica que en el siglo pasado se empezó a usar. Ellos vivieron esta reacción de que ya el final había llegado, el principio del final, como dice el manual. Había que quedar bien claro que todo esto estaba ahí.
y que Jesús vino a enseñar todo esto a través de una enseñanza, dice el manual, no lo tengo a la vista, pero lo recuerdo, dice en un contexto didáctico, es decir, siempre fue una enseñanza, siempre fue una enseñanza. Vean ustedes, voy a cerrar el manual porque está atorado algo aquí. No sé qué le pasó a esto ahora, pero voy a cerrar aquí para verles y sacar la foto, si no, no voy a poder. Y quiero cerrar con algo que traigo aquí escrito, que es importante. Vean ustedes cómo este reino, ya no vi el manual, pero de esto nos habla la parte final del manual, de esta didáctica que está en lo que se leyó primero y de esta enseñanza que tiene que ver con Jesús. La enseñanza de Jesús, los hermanos del siglo XVI que empezaron a leer la Biblia y empezaron a hablar, se centraron sobre el libro de Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el famoso Sermón de la Montaña. Este pasaje que por ahí estábamos leyendo, ¿no? Hace rato que veíamos que sí estaba ahí de la milla y demás, es un compendio de lo que debemos vivir los cristianos. Y Mateo capítulo 5 nos habla sobre las bienaventuranzas, y he dicho, ¿no? Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba a decir. ¿Qué les enseñaba? Pues esta cultura del reino. Esto es lo que vino a enseñar Jesús. Antes y el contexto de este mensaje tan importante, de estas bienaventuranzas, que la palabra griega para bienaventuranzas es la palabra Macario, como el tío Macario, ¿verdad? Viene de lo que dice los últimos versículos del capítulo 4 de Mateo. Dice, el versículo 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vean ustedes qué estaba haciendo Jesús, estaba haciendo esto. Ahora, esto lo hace porque hacía algo que era predicar el evangelio. Como dije anteriormente, los milagros también son parábolas. Regresemos por un segundo, por favor, al versículo anterior al que acabamos de leer. Vean cómo estos pasajes que estoy leyendo, las bienaventuranzas, cómo debe vivir la vida cristiana un cristiano en el Sermón de la Montaña, cuál debe ser su vida moral, que son sal de la tierra, luz del mundo, cómo debemos comportarnos, que inclusive dice, si te piden, llévalo más de una milla, y dice al versículo 48 de Mateo 5, sed vosotros perfectos, tiene que ver con esto de que Jesús hace milagros. Pero vean el versículo anterior al que acabo de leer, que es el contexto de este contexto. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea y hacía tres cosas importantes. Que esto lo mencionó el manual ahí en el pasaje que lo hacía. La didáctica, que es la palabra en griego que utiliza aquí. Si es así, que dice enseñando. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y luego viene la palabra querigma en griego, que significa proclamación. Lo traduce Casiodoro de Reino como predicando, proclamando. ¿Qué debemos hacer? Enseñar, proclamar. Y por último, tiene la palabra soter, que están viendo ustedes el, el lunes con el apóstol Moisés, ¿no? Soter, salvando. Entonces, son tres cosas centrales en el Evangelio. El Evangelio nos enseña cómo debemos enseñar a vivir la gente, proclamar el Evangelio y la salvación. Este es el centro del Evangelio, por eso quería yo cerrar esta clase del Evangelio con este tema, y ahí está en estos versículos de Mateo capítulo 4, ¿no? Versículo 21, que acabo de leer e interpretar de esta manera. ¿Qué hizo Jesús?
pues después esto fue y sanó mucha gente. Dice, trajo libertad a los cautivos. Lo que se para en la sinagoga de ellos, lo declara así. Dice, y poniéndose de pie, ¿verdad? Abrió el libro de Isaías y leyó una porción y dijo, se ha cumplido delante de ustedes esto hoy. He venido a traer libertad a los cautivos. Esto es lo que es el evangelio. Vamos a dejar aquí nuestra grabación. Dejé la grabación.